Jajamín discuten en la Torá de esta semana de Hayé Sará cuál fue el último nisayón, la última prueba, el último desafío de Abraham Avinu. Jajamín discuten, hay controversia en las explicaciones, cuál fue el último, vamos a decir, la corona, el broche de oro de lo que significa la prueba, el desafío, como Hashem probó a Abraham, para allá Hayé Sará. Evidentemente el más conocido fue cuando Abraham lleva a su hijo al altar de Hashem y lo lleva y lo pone en el altar de Hashem, la famosa Akedat Yitzhak. Akedat Yitzhak es el último, el décimo, donde Hashem probó y Hashem vio que Abraham era probo. Pero hay otra opinión calificada de los Jajamim que dicen que la última prueba de Abraham Avinu no fue en la Parashá Vairá de la Akedat Yitzhak, la ofrenda de Yitzhak, sino la Parashá Hayé Sará, cuando habla que Abraham se entera que murió Sará. Hayé Sará nos habla que murió Sará, la vida de Sará, como nos cuenta la Torá, que Abraham Avinu consiguió un lugar para enterrar a su esposa, hizo los elogios correspondientes y la lloró como corresponde. Esa fue la última prueba. Entonces, ¿cómo se entiende? O una cosa o la otra. Explican los Jajamim que siempre hay que tratar de atar cabos, que en realidad está hablando de la misma idea. Vamos a decir que uno es complementario a la otra. Vamos a decir que Abraham Avinu lleva a Yitzhak al monte Moriah, al Ara Moriah, que más adelante iba a ser el Bet HaMikdash. Y sabemos que murió Sará, acto seguido muere Sará. Preguntan los Jajamim, y esto es algo muy conocido, ¿cómo es que fallece Sará? Vino el Satán habla mucho y se involucra mucho en esta cuestión. El Satán aparece en forma de persona, Abraham cuando lleva a su hijo a la Moriah, y le grita, incluso explican los Jajamim que le grita y le dice, ¿cómo vas a llevar a tu hijo? Y le grita una persona mayor como vos, que tiene que estar en los cabales. Abraham sigue adelante. Como es sabido, también se le forma en forma de río. Y Abraham sigue adelante y sigue adelante. Dicen los Jajamim que el Satán también se le presentó a Sará y le dijo, ¿a vos te parece lo que hizo Abraham? ¿Vos confías plenamente en tu marido? Y te habrá dicho que lo lleva a un fabrengue, que lo lleva a la yeshiva. Pero yo te digo la verdad, ¿querés que te diga la verdad? ¿Sabés dónde lo llevó? Lo llevó, entre comillas, al matade, lo llevó a la yejitá para ofrendarla como un olá, como una ofrenda. Cuando Sara escucha esto, Parjan Ishmatah, sabido lo que explican los Jajamim, que en ese mismo momento fallece Sara. Eso es lo que nos cuenta en Hayé Sará. Entonces Jajamim vincula, como dije antes, conectan los cabos de una cosa con la otra y explican que en realidad Abraham Avinu, cuando pudo superar, cuando pudo sortear el tema de la Akedat Yitzhak, iba todo glorioso y con todos los galardones, y el mismo Hashem se le presentó y le dijo, no lo mates, y ahora sé que sos una persona proba y una persona realmente respetuosa de todos los conceptos. Entonces, ¿cómo viene una persona airiosa, una persona ganadora, una persona que ganó todos los combates? De repente, ¿qué ve? Que su esposa, a raíz de esto y por cuestión de esto y a causa de esto, como consecuencia, muere Sara. Entonces, ¿cómo siente la persona? Esto me pasa por haber escuchado, Haz de Shalom, esto me pasa. Entonces, una persona normal, eso también es prueba del Satán. Eso también es prueba del Nisayón, no solamente prueba, la última prueba. La prueba es que cuando Abraham pasa lo que nosotros conocemos y está difundido, la última prueba, pero ahí no termina todo. En la 10ª prueba hay un detallecito más muy importante en la última prueba, que es la muerte de Sará, que aparece en Hayé Sará. ¿Cuál es la última prueba? Que cuando Abraham llega todo ganador, con todos los galardones, ve a su esposa que murió a raíz de que se enteró de que Abraham hizo lo que hizo por orden divina. Entonces cualquiera hubiera dicho, esto me pasa por vincularme con las mitzvot, esto me pasa por hacer estas cuestiones, ¿quién me manda a hacer estas cosas? Mirá, pero nosotros sabemos que por hacer una mitzvah
nadie, absolutamente nadie pierde. Entonces Abraham siguió, a pesar que vio lo que vio y lo que le sucedió, siguió, vamos a decir, íntegro, y hizo todas las cuestiones que aparecen en Hayé Sará, como los elogios que le da a su mujer, cómo llora a su mujer y cómo consigue una parcela para que sea enterrada. Que vemos que Abraham sigue adelante, incluso en las buenas, incluso en las malas, en todas las cuestiones, en ningún momento se replantea, en ningún momento se reformula que se hizo bien, que hizo mal, hizo lo correcto, hizo lo que Hashem le había ordenado. Eso es parte integral y fundamental de la prueba de Abraham Avinu. Jajamim en esta parashá de Hayé Sará hace una pregunta brillante, hace una pregunta hermosa. Jajamim preguntan que en realidad con respecto a la Akedat Yitzhak, que después vamos a ir desemboca, Vayera termina con la Akedat Yitzhak, y acto seguido Hayé Sará. Jajamim pregunta cuál es la relación entre Hayé Sará y Vayera, cuál es la relación que hay entre esta parashá y la parashá de la semana pasada. Ya le acabamos de decir que justamente a raíz de la Akedat Yitzhak fallece Sará por el diálogo con el Satán. Jajamim me explican la relación que hay, la conexión que hay entre una para allá y la otra para allá. Perfecto. En este contexto, Jajamim hace una pregunta, como dije antes, brillante. Jajamim preguntan que cuando Abraham Avinu lleva a la Kedat Yitzhak, lleva al altar de Hashem, al monte Moriah, lleva a Yitzhak Avinu, claramente dice la Torah, Vaikhu et shnei nearav ito, bet Yitzhak beno. Fue Abraham Avinu, evidentemente con Yitzhak, que es el protagonista, pero dice la Torah, Vaikaj shnei nearav ito, llevó a los mozos, llevó con él a los muchachos. Se explica Rashi quiénes son los muchachos. Los muchachos los jóvenes que estaban con él. No dice que agarró sirviente, agarró los jóvenes que estaban con él. ¿Quiénes son los jóvenes? Explícale a los Jajamín. ¿Quiénes son los jóvenes que estaban con él? Evidentemente Eliezer, que es protagonista prácticamente en la parashá de Hayé Sará, y Ishmael. Ishmael aparece en la explicación de los Jajamín, que dice que Yitzhak Shnei Nearav Ito, que llevó a los dos jóvenes, los dos muchachos. ¿Quiénes son los dos muchachos? Eliezer y Ishmael. Que vemos que Ishmael está, vamos a decir, también en el contexto de la Kedat Yitzhak. No solamente eso, nosotros sabemos que Hashem le dice a Abraham Avinu, agarra a tu hijo, tu único hijo, al que querés, como diciendo, explícanos, Jajamim, agarra a tu hijo, tengo varios hijos, tengo a Ishmael, tengo a Yitzhak, al que querés, yo quiero a todos mis hijos, le dijo Abraham. Entonces le dijo a Yitzhak, que vemos que le dijo, el padre quiere a los dos hijos y el padre tiene dos hijos. Entonces Hashem le tuvo que decir con lujos de detalles que se estaba refiriendo a Yitzhak, y es que como lo lleva al altar, como sabemos nosotros. Pregúntanos, Jajamim, en este contexto que estamos hablando ahora, ¿qué hace Ishmael acá? Nosotros sabemos de Rosh Hashanah que Hashem, Sara y Sarai Menú le dice, echa a Ishmael, echa a Agar y a Ishmael, echalos. Y nosotros leemos en Rosh Hashanah y lo leemos en la Torah esta semana, que Ishmael con Agar fueron echados. Entonces, acto seguido que Hashem le dice, todo lo que te diga Sara, escucha su voz. Nosotros sabemos. Acto seguido de este acontecimiento aparece la Kedat Yitzhak. ¿Cómo se entiende? Me estás hablando que lo echaron, que lo sacaron, Bigarshu, lo echaron. Y ahora me estás diciendo que Abraham Avinu tiene dos hijos y quiere a los dos, y fue con Eliezer y fue con Ishmael. Es acto seguido, el primer día de Rosh Hashanah, para entrar en contexto y para que nos acordemos. El primer día de Rosh Hashanah hablamos que Eliezer es echado, y el segundo día de Rosh Hashanah hablamos la Kedat Yitzhak, que Abraham Avinu llevó a Yitzhak al altar de Hashem, al Ara Moriah. Entonces tiene que ver, está conectado. Entonces la pregunta que hacen los Jajamim, ¿qué hace Ishmael acá? Si Ishmael fue echado hace un segundo, hace un instante, Ishmael fue echado, y ahora Abraham vino, agarró a sus dos jóvenes, y explican los Jajamim que los dos jóvenes, uno es Ishmael, el otro es Eliezer. Y también explican los Jajamim que dice, Hashem le tuvo que ir con lujo de detalle, agarra a tu hijo, tengo dos hijos, al que querés quiero a todos mis hijos. A Yitzhak le tuvo que dar con pormenores todo esto. Entonces, ¿cómo es que no se entiende realmente? Por un lado lo hecho y por otro lado de la Torah parece como si nada Ishmael aparece absolutamente en escena. Me gustaría compartir con ustedes un hermoso e inédito midrash. Hay un inédito midrash
al final de la parashá de Hayé Sará, vamos a decir, estamos en Hayé Sará, nos cuenta que el hermoso encuentro, romántico incluso, entre Yitzhak y la prometida, y Rivka. Así termina la parashá en forma muy hermosa, el casamiento de Yitzhak con Rivka. Que Yitzhak haya consuelo cuando lleva a Rivka a su hogar. Hay consuelo, por supuesto, Hayé Sará, que habla de la muerte de Sará, pero termina hermosa la parashá diciendo que a Yitzhak Avinu haya reparo al casarse con una tzadeket como su madre. Perfecto. Dice la Torá, cuando habla de Yitzhak al principio, Yitzhak va mi bo lejai roi. Dice la Torá, aparece en escena Yitzhak, y cuando aparece en escena Yitzhak, dice la Torá, Yitzhak va mi bo. Yitzhak viene de venir. Yitzhak viene de venir. No se entiende. Yitzhak viene. ¿Pero qué quiere decir que la Torá dice en el capítulo 24, 62? Dice, Yitzhak va, así aparece en escena Yitzhak Avinu. Yitzhak va mi bo. Yitzhak viene de venir. ¿Qué significa viene de venir? Y ahí Rashi explica muy bonito que de dónde vino Yitzhak. Vino de atraer a Agar, como la Torá cuenta, Hayé Sará, que fallece Sará. Entonces dijo Yitzhak Avinu, es momento de reconciliación. Entonces fue a buscar, dice Rashi, a Lejai Roí. Lejai Roí significa ver. ¿Y quién fue la que realmente vio? ¿A quién le puso ese lugar? Lejai Roí, Jai significa vida, vi un ser viviente. ¿Quiénes son los seres vivientes? Los ángeles. Dice que Hashem le presentó un ángel a Agar. Ustedes se acuerdan cuando en la primera oportunidad Agar es echada por Agar y por Sará hecha, y ella no sabía qué hacer. Se le presenta un ángel y le dice volvé, y ese lugar se llamó Lejai Roí. Vi a un ángel, Roí, vi un ángel. Entonces ahí vivió Agar vivió en un... Entonces acá en la parashá de Hayé Sará dice Yitzhak va mi bo Lejai Roí, viene de Jai Roí. Jai Roí explica a Rashi que vivía Agar. ¿Qué tiene que ver Yitzhak en referencia de Agar? Dice, la fue a buscar a Agar para que se vuelva a casar con Abraham Avinu. Es por eso que, según los Jajamim, Abraham se vuelve a casar con Agar, que la Torá dice que era Ketora, y tiene más hijos, como dice al final de la parashá. Pero ¿quién fue el que hizo el nexo, que volvió a avivar, a regenerar este nexo? Evidentemente Yitzhak. Yitzhak dice, tiene que haber shalom. No hubo shalom en la época de mi madre, mientras mi madre vivía. Ahora mi madre falleció, entonces agarramos y traemos a Agar. Y hubo relación, hubo contexto de unión entre Abraham y Agar, y tuvieron más hijos, Baruch Hashem. Este Shidach, esta conexión, ¿quién la hizo? Yitzhak Avinu. Eso lo dice Rashi, pero sigue la pregunta que dijimos antes. Dijimos que vamos a explicar un hermoso midrash que dice, Yitzhak va mi bo. Yitzhak vino de ahí, de la región donde vivía Agar y evidentemente Ishmael. Cuentan los Jajamín de acá un midrash precioso, hermoso. Dice que Abraham no es como nosotros podemos llegar a pensar, que lo que leemos en Rosh Hashanah, que lo echa y nada más. Hasbe Shalom, un padre, como dice la tefilá misma de los Yamim Noraim, que Rajem Abal Banim, un padre como así como si un padre se apiada de sus hijos, así pedimos que Hashem tenga clemencias con nosotros. Que Rajem Abal Banim, así como un padre se apiada de sus hijos, Abraham Avinu, la cumbre, vamos a decir, de la bondad, evidentemente, nunca dejó de lado a Ishmael, iba y venía. Entonces nos cuenta el Midrash que una vez va a visitar a Abraham Avinu, va a visitar a Eliezer, a Ishmael, y no lo encuentra, va a la carpa y no lo encuentra. Entonces sale a buscar la esposa. Dice el Midrash que era de Moab. Los moabitas son gente, vamos a decir, egoísta, como dice la Torá más adelante, que no recibieron al pueblo de Israel en el momento del desierto. Entonces nos cuenta que fue Abraham Avinu a encontrarse con Ishmael, y no estaba, Ishmael no estaba. Entonces le pregunta a la esposa dónde está Ishmael, y dice el Midrash, Ishmael fue a buscar tamarim, fue a buscar dátiles. Entonces le dice, ¿no habrá un poco de agua y pan para un pobre viejo, un viejo anciano de barba blanca? Entonces le dijo la mujer moabita, acá no acostumbramos, acá no tenemos ni agua ni pan, tómatela, como quien dice. Antes de irme, le dice el anciano Abraham Avinu, ¿le puedes dar un recado a mi hijo?
decirle que la puerta de la casa, la entrada de la casa no está bien, lo beseder, no está bien, lo tov, no es buena la puerta de la casa. Evidentemente le dio un código a su hijo que no es buena. ¿Quién es la puerta de la casa? La esposa, por supuesto. Años más tarde, Abraham vuelve a ese lugar y se le presenta una mujer, le dice, ¿está Ismael? Ismael no está. Entonces le dice, ¿me puedes dar un poco de agua, un poco de comida que para un pobre anciano de barba blanca que hace mucho tiempo que está pasando por el desierto? Evidentemente, por supuesto, ¿qué vemos? Dice el Midrash que en la primera vez cuando Abraham Avinu fue a visitar a su padre, no estaba Ismael, pero entendió el código es, no está bien la puerta de tu casa. Es por eso, dice el Midrash, se divorció de la esposa moabita, explica el Midrash, y se casa con una esposa de la familia de su padre, evidentemente semita, y es por eso que en la segunda oportunidad que aparece Abraham Avinu, la segunda mujer que nos cuenta el Midrash, sí le da de tomar y sí le da de comer. Entonces le dice a Abraham Avinu, decirle que el anciano que vino dijo que la puerta, ahora sí, la puerta de la casa está arreglada, la puerta está bien. Que vemos que Abraham Avinu actuaba con estos códigos y evidentemente Ismael, Jajam, un sabio que se crió evidentemente en la casa de Abraham Avinu, captó la onda, captó lo que Abraham le quiso decir. La puerta de la casa no está bien, evidentemente. Vino mi papá de barba blanca, el anciano de barba blanca, y la divorció. La segunda vez dijo, ahora sí la puerta de la casa está bien. Que vemos que Abraham Avinu, a lo que vamos apuntando acá es que Abraham Avinu nunca abandonó a Ismael. Eso es lo precioso de este Midrash. No es como uno puede llegar a pensar, sacarlo y lo sacó y listo, cumplió, lo sacó y listo. No, incluso que lo sacó, nunca abandonó a su hijo. Eso vemos en lo que dice el Midrash. Y con esto se puede llegar a contestar la pregunta que hicimos al principio. ¿Qué preguntamos? Para el mismo Rosh Hashanah, en Parashá Vayirá, nos dice que Abraham Avinu echa a Ismael. Acto seguido dice que lo llevó a Ismael y lo llevó hasta el monte Moriah y le dijo quédense acá con el jamor, quédense acá con el burro, que nosotros vamos y después volvemos. Que vemos que nunca abandonó Abraham Avinu a su hijo Ismael. Por eso es que esta pregunta que nos causa sorpresa, ¿cómo puede ser? ¿Lo echaste y después aparece de vuelta Ismael en escena? Acto seguido, un minuto lo acaba de echar y ahora aparece, porque constantemente Abraham Avinu, eso es lo que la Torá nos enseña, que hay que buscar el Shalom. Es verdad que no se comportó correctamente, como ya hemos hablado, pero eso no difiere, eso no dista que un padre evidentemente tiene que seguir en vinculación con su hijo. Eso nos encuentra el Midrash, eso es parte importante, como, así como Abraham Avinu buscó el Shalom y buscó consensuar con su hijo y buscó siempre la unión con su hijo, incluso el mismo Yitzhak también va por ese camino, como hablamos ahora, que el que fue a unir, a volver a unir, a reunir, a regenerar los vínculos con Agar fue el mismo Yitzhak, como dice la Torá, Yitzhak va mi voz, y eso es lo que explicamos en el Midrash, vino de venir, vino de donde venía su padre. ¿Quién le enseñó a Yitzhak, su padre, que iba y venía? Por eso dice la Torá, al final de la parashá, Hayezará, Yitzhak va mi voz, venía de venir. ¿Qué significa venía de venir? Venía de venir donde iba su padre constantemente, donde venía Abraham. Entonces venía de venir donde iba Abraham constantemente. Y ese mensaje aprendió Yitzhak y por eso fue Abraham y por eso fue Yitzhak a buscar a Agar de vuelta, a vincularse. Y yo creo que uno de los principales conceptos de esta parashá, Hayezará, la vida de Sará, los desencuentros y después los encuentros de vuelta, el mismo Abraham se vuelve a reconciliar con Ismael, como hablamos hasta ahora. Yitzhak también vuelve y se casa con Rivka. ¿Por qué digo también? Porque cuando hablamos de la Kedat Yitzhak, antes estábamos hablando de la Kedat Yitzhak, Jajamim hacen una pregunta increíble con respecto a Kedat Yitzhak. Cuando termina todo el episodio, que viene el ángel, le agarra la mano a Abraham, y viene Hashem, dice no lo mates, etcétera, como sabemos nosotros, dice Vayashav Abraham el Neharab, Abraham volvió, Vayashev Abraham, dice claramente la Torá, y volvió Abraham conjuntamente con sus mozos, con los jóvenes, como dijimos antes. ¿Quién eran sus jóvenes? Ismael y Eliezer. Perfecto, porque dice en singular, Vayashev Abraham, Abraham volvió, tendría que haber dicho la Torá, y volvieron. Si nosotros sabemos que Baruch Hashem, Yitzhak no fue ofrendado, fue puesto en el altar, que esa era la cuestión, ese era el pensamiento de Hashem, ponerlo en el altar, fue puesto en el altar. Vayeshev Abraham el Anarab, y dice la Torá en singular,
y volvió a Abraham, no dice volvió, ¿a dónde quedó Yitzhak? ¿Dónde quedó Yitzhak? Más pregunta todavía, cuando está hablando acá la Torá sobre el fallecimiento de Sará, dice, vayabó Abraham, vino Abraham a enterrar y a llorar y a ocuparse de Sará que había fallecido. También dice en singular, vayabó Abraham y vino Abraham. Entonces la misma pregunta, ¿dónde está Yitzhak? Yitzhak no aparece absolutamente en escena. Entonces de vuelta, con respecto a la Kedat Yitzhak, cuando termina el episodio, dice, vayashev Abraham, Abraham volvió a los mozos con Ismael y con Eliezer. Y después cuando sucede en Hayé Sará, cuando fallece Sará, dice, vayabó Abraham, Abraham vino, y Jajamín se sorprenden, ¿y dónde queda Yitzhak? ¿Dónde está Yitzhak en toda esta cuestión? Y hay muchos midrashim y muchas aristas de cómo explicar esta cuestión. Hay una opinión que dice que Yitzhak se quedó en el monte Moría, evidentemente no atado. Abraham ató a Yitzhak, evidentemente no quedó atado, evidentemente, pero quedó en el monte Moría, evidentemente estudiando la Torah. Otra opinión dice que subió al Shammai, nosotros sabemos que tuvo relación con los ángeles, como es sabido. En ese momento vino el ángel mismo y dijo no lo mates, tuvo una relación mística impresionante, subió al Shammai. Y hay otra opinión que dice que fue a estudiar la Torah con los hijos de Noach, que vemos que hay muchos, pero todos los midrashim apuntan a un solo lugar. Yitzhak Avinu se elevó. Yitzhak Avinu se elevó, pero acá al final de la parashá habla de algo muy bonito, que por un lado nosotros sabemos que Yitzhak Avinu se elevó, como estamos hablando ahora, que da Yitzhak, una cuestión mística impresionante. Un midrash dice que se quedó en el monte Moría, otro que se fue a estudiar con los hijos de Noach, otro que subió al cielo, va tantos años, subió al Shammai. Todo apunta a un solo lugar. ¿A dónde apunta todo? En la elevación espiritual de Yitzhak para seguir formando el pueblo de Israel. Pero al final de la Torah esta semana cuenta algo bonito. Más allá de toda la elevación espiritual, Yitzhak toma conciencia y va a buscar a Agar, a reconciliarse y se casa. Y lo más bonito que al final dice, la Torah Baikajet Rivka, tomó a su esposa Rivka, Batiel Orishei fue su mujer, Binahem Yitzhak, Yitzhak se reconfortó, Yitzhak se consoló por la muerte de su madre, que vemos que también toda la parashá, como dijimos, habla del Shalom, e incluso que él estaba en un nivel espiritual muy elevado. ¿Qué tiene que ver él con Agar? ¿Qué tiene que ver él con Ismael? ¿Qué tiene que ver él con el casamiento? ¿Qué tiene que ver con el vínculo con la esposa? Pero la Torah nos cuenta que la verdadera espiritualidad que comienza la parashá Hayé Sará, dice, ni lo menciona Yitzhak. Vuelvo a repetir, ¿por qué no lo menciona Yitzhak? Evidentemente, porque Yitzhak estaba encumbrado, estaba en otro planeta, estaba con la espiritualidad, vamos a decir, gestando el pueblo de Israel. Al final de la parashá sí aparece Yitzhak. Cuando viene Eliezer y le presenta a la esposa, fue directamente a hablar con Yitzhak, así de la nada, de repente aparece Yitzhak. ¿Qué quiere decir? Yitzhak fue a buscar a Agar, a reconciliarse con Agar, a reconciliarse con Ismael. Digo reconciliarse con Ismael porque hay algo muy bonito que habla la Torah, y esto es algo muy conocido, que cuando falleció Abraham, que también la parashá de esta semana habla de que falleció, lamentablemente fallece Abraham Avinu, y dice la Torah, Big Beru Oto Yitzhak ve Ismael, lo enterraron a Abraham, ahora sí aparece Yitzhak e Ismael, al final de la parashá sí aparece Yitzhak, Yitzhak e Ismael. Preguntan lo que Rashi pregunta, una pregunta evidente. Tendría que haber dicho Ismael e Yitzhak, porque Ismael era más grande, pero Ismael le dio pleitesía a Yitzhak, le dio todo el reconocimiento y todo el honor a Yitzhak Avinu. ¿Por qué? Porque reconoció la grandeza de Yitzhak, la supremacía sobre Ismael. Eso dice la Torah. Yitzhak ve Ismael. Primero Yitzhak, después aparentemente Yitzhak es más pequeño, pero de todas maneras la Torah dice que Yitzhak iba primero para enseñarnos ¿qué? Para enseñarnos que Ismael hizo teshuvá. Entonces al final de la parashá, Agar hace teshuvá, Ismael hace teshuvá, Yitzhak aparece en escena. Al principio no aparece en escena. Abraham Avinu volvió solo, Yitzhak fue solo, Abraham Avinu fue solo a enterrar a su esposa. Ismael, no aparece Yitzhak, al final sí aparece y con creces. Aparece en la escena que fue a buscar a Agar, aparece en la escena que se reconcilió con Ismael y que Ismael hizo teshuvá. Vemos que, y como dijimos anteriormente, que Yitzhak se casa con una mujer muy buena, por supuesto,
se casa y empieza a gestar y a llevar adelante el pueblo de Israel. Vemos que es un final glorioso, un final de verdad que él estaba encumbrado en la quedá, pero al final habla de la reconciliación. Abraham con Agar, Abraham con Isaac con Ismael, Isaac se casa y todo llega a buen puerto como debe ser, con todo el shalom y como corresponde a la verdadera espiritualidad.